Hola a todos, hoy haremos galletas de manzana sin harina, sin lácteos y sin azúcar. Quedan con un sabor neutro muy agradable y son crocantes por fuera y muy suavecitas por dentro. Se deshacen en la boca. Son fáciles de hacer, además con pocos ingredientes y como todo en mi canal, sin horno. Además de ser saludables, son deliciosas, con mucha fruta, como me gustan a mí las recetas. Recuerden suscribirse a mi canal ya que es totalmente gratis y mis recetas también lo son. No olviden dejarme su like y un comentario con un saludo y sobre todo decirme cómo las hicieron y si les gustaron. Ahora sin más, no se vayan porque comenzamos. Como esta receta no tiene harina, usaremos almendras laminadas, de preferencia sin piel. Es mejor que sean laminadas porque debemos obtener una taza ya molidas y casi siempre que muelo una taza de almendras laminadas, obtengo una taza de almendras molidas. A veces ajusto pero por muy poquito. Si las almendras les parecen muy costosas, la opción es usar semillas de girasol que son perfectas y quedan exactamente igual, excepto porque cambia el color del producto, queda un poquito más grisáceo, pero es una fuente de proteínas y de antioxidantes excelente y más económica que la almendra. Usaremos un huevo muy grande o bien dos pequeños, o bien pueden sustituir por huevo de linaza, únicamente que el producto queda menos esponjoso, pero queda delicioso. Y por supuesto una manzana porque son galletas de manzana, de tamaño mediano aproximadamente, puede ser del tipo de manzana que sea. Solamente tomen en cuenta que debe de estar dulce porque esta receta no lleva azúcar, pero si su manzana no es dulce pueden agregar azúcar sin problema. Y usaremos una fuente de grasa, más adelante les explico cuál. Ahora a moler las almendras a velocidad alta hasta dejarlas bien finitas, no muelan de más o se les harán crema. Vamos a picar la manzana únicamente para que sea más fácil molerla en la licuadora. Yo utilizaré con todo y cáscara. Esto es bien fácil, se hace todo en la licuadora. Pondremos en la licuadora toda la manzana. Recuerden que las cantidades y los ingredientes se los dejo en la caja de descripción. Agregamos el huevo o el sustituto del huevo o bien los dos huevos pequeños. Y ahora sí, aquí está la explicación. Mantequilla derretida, una cucharada bien copeteada, puede ser hasta una cucharada y media, puede ser también aceite de oliva o aceite de coco, únicamente que esté en estado líquido. Y en este momento pueden agregar azúcar, edulcorante como stevia, miel, pueden agregar vainilla, canela, cualquier cosa que quieran agregar para darle sabor, lo deben hacer en este momento. Y ahora sí, a licuar a velocidad alta por 1 minuto y medio. El licuado nos va a quedar como esponjoso, así debe de quedar. Y vamos a agregar la molienda de a poco. Esto es para irla hidratando. Y así lo haremos con toda la molienda, hasta obtener una masa así de pesada. Debe de quedar pesada y seca, pero si observan tiene caída. Si ven que les queda muy suelta, deberán agregar un poco más de molienda, porque es importante formar las galletas y que se queden formadas. Yo utilizaré una placa o es un sartén tipo comal, pero es delgadito. Lo engrasé perfectamente porque estas galletas tienden a pegarse. Y con una cuchara tomaré la medida de cada galleta. Ustedes pueden hacerlas del tamaño que sea. Lo que sí les propongo es que sean mejor delgaditas o bien que puedan darles la vuelta. Yo no les daré la vuelta y las haré redonditas y tardaré más tiempo en cocinarlas. Pueden hacerlas de los dos métodos. Más adelante les explico el por qué y cómo.
Si observan, me salieron bastantes galletas. Ahora lo que voy a hacer es que con la mantequilla que me sobró del vasito, esta poquita que está aquí, voy a untar mi dedo y voy a terminar de darle forma a las galletas, un poquito aplastadas y que me queden más redonditas y bonitas. Y este paso es opcional, les voy a poner nueces encima, por eso les decía que no les voy a dar la vuelta y se van a tardar más tiempo en cocinar. Pero como les dije, este paso es opcional. Incluso pueden poner la nuez dentro de la masa. Ahora sí, a cocinar a fuego súper bajito, casi a punto de apagarse. Así las dejaré por unos 20 minutos. Se van a tardar bastante porque están muy gorditas y muy altas. Si ustedes quieren pueden taparlas con lo que sea, con alguna tapa o con papel aluminio como lo haré yo porque no tengo una tapa cuadrada. Esto es para que guarden calor y se cocinen más rápido, porque como están muy anchas y muy altas y no les voy a dar la vuelta, tardaré más y además debo de tener cuidado de que no se me quemen por la parte de abajo. Eso es bien importante, tendré que estarlas cuidando. Ustedes si gustan pueden darles la vuelta y se cocinan más rápido. Aquí llevan ya 12 minutos y apenas se ven como que se están cociendo. Si observan se empiezan a secar de las orillas y se ven doraditas de abajo. Debo de estarlas cuidando o se me van a quemar. Aquí ya tienen 20 minutos, pero siguen blanditas de arriba. Las voy a dejar otros 2 minutitos y ya. Con eso tienen, las voy a apagar y las voy a dejar enfriar en su totalidad. Ustedes pueden darles la vuelta y cocinarlas 10 minutos por un lado y 5 por el otro y estarán más rápido que las mías. Además les quedarán doraditas por ambos lados. Después de dejarlas enfriar perfectamente, las espolvoreé con eritritol molido. Miren cómo quedaron doraditas por abajo, quedan como caramelizadas, pero deben de tener cuidado que no se les quemen, como les comenté. Vean qué ricura de galletas. Voy a partirla para mostrarles por dentro cómo quedó la textura. Súper suavecita. Quedan doraditas por fuera y muy blanditas por dentro. Son deliciosas, se deshacen en la boca. Bueno familia, como esto está muy antojable, voy a probar. Hora de la sacrificación. Vean nomás lo que me voy a comer, con su permiso. La verdad, vale la pena la espera. Quedan deliciosas, además de que no tienen azúcar, están hechas con mucha manzana, son bien fáciles de hacer, son poquitos ingredientes y sin horno, como todas mis recetas. Realmente son súper llenadoras, con una te satisfaces perfecto. Vamos a partir para que vean de nuevo la textura. Vean esta ricura, en verdad que son deliciosas. Bueno familia, espero esta receta les haya gustado un montón y me ayuden compartiendo este video con muchas más personas para así poder seguir subiendo recetas gratis para ustedes, todas sin horno y saludables. No olviden activar las notificaciones dando clic en la campanita para que les puedan llegar todas las novedades y las recetas nuevas. Gracias por apoyarme, gracias por compartir, gracias por dejarme su like y no olviden dejarme un comentario. Les mando un abrazo muy fuerte, Dios los bendiga, muchos besitos familia y bye bye. Espera, no te vayas, te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.